Hola muchachos, bienvenidos a su clase de español de lengua materna. Me da gusto volver a verlos. Comenzamos. El tema de hoy es la narrativa latinoamericana contemporánea y estudiaremos algunos elementos de la narración. Nuestro fin en mente será conocer la trama, los personajes, las clases de narradores y el ambiente en una obra narrativa. Es primordial entender primero qué es Latinoamérica. Latinoamérica es un territorio que se encuentra en nuestro continente, el americano, y se caracteriza por estar constituido por países donde se habla una lengua que es derivada del latín. Es decir, se diferencia de Hispanoamérica en que en el territorio hispanoamericano se habla el idioma español. Pero en Latinoamérica están países donde no se habla español, como por ejemplo Brasil, donde se habla portugués, Haití, donde se habla francés. Pero como el francés y el portugués son lenguas romance, es decir, son lenguas que derivan del latín, pues se les considera latinoamericanos. ¿Qué pasa? ¿Qué convierte en tan especial la narrativa de los países latinoamericanos? Pues es su historia. Tienen una historia en común. Todos ellos fueron conquistados por países europeos, España, Portugal o Francia. Muy bien, como resultado se impuso las correspondientes lenguas, pero esas lenguas nacidas en Europa no estaban diseñadas para describir una nueva realidad, una naturaleza exuberante, una batalla que existe entre el hombre y esa naturaleza derivada de un trópico feroz, de una tierra fértil, inconmensurable. Entonces, en el siglo XX, a mediados del siglo XX, surgen una serie de novelistas, de narradores que hacen un gran esfuerzo por describir esa nueva realidad. Es decir, crean una nueva forma de manejar el lenguaje, describiendo el clima, las personas, los animales que se desarrollan en ese territorio latinoamericano. A esa nueva forma de describir la realidad se le conoce como lo real maravilloso o el realismo mágico. Grandes autores desde los años 40, como por ejemplo en México Agustín Yáñez con su novela Al filo del agua, en Cuba Alejo Carpentier con El siglo de las luces, en Ecuador Jorge Icaza con Huasipungo, en Perú están José María Arguedas con sus Ríos profundos. Muy bien, todos ellos son precursores de la narrativa latinoamericana del siglo XX. Pero en Europa se le conoció a este auge de novelas que se empezaron a publicar y traducir muy rápido a otros idiomas como el alemán, el francés, el portugués, el italiano, como el boom latinoamericano. Pero ahora sabemos que esta forma de llamarlo no tiene otra finalidad que la de comercializar. Es decir, es un eslogan publicitario para poder vender mejor a los escritores de Latinoamérica. Por eso es que muchos de ellos siempre rechazaron ser parte de ese boom latinoamericano. El género narrativo, como podemos ver, abarca 4 aspectos fundamentales. Todos ellos fueron cultivados por autores latinoamericanos, como es el cuento y la novela, pero tienen su origen más primigenio en el mito. Los mitos son historias que siempre van a contar el origen de algo, el origen de la tierra, del universo, el origen de las tormentas, el origen de la noche, ¿sí? Los mitos siempre nos van a contar cómo se originan, cómo nacen las cosas.
porque fue una forma primordial de explicarnos lo desconocido. El hombre creó mitos para poder explicarse la creación del fuego, creó mitos para poder explicarse por qué morían. Entonces, los mitos son las narraciones primordiales y las leyendas. Las leyendas son narraciones que se originan en un suceso real, pero que luego, a través de las generaciones, se fueron contando de forma oral y fueron adquiriendo matices mágicos, maravillosos, extraordinarios. El género narrativo se origina en la oralidad, es decir, en esos primeros chamanes, en los primeros narradores de las tribus que trataban de contar lo primigenio. Por ejemplo, en África, los ancianos son considerados como enormes bibliotecas. Dicen que cuando un anciano muere es parecido a cuando en Occidente se quema una biblioteca, porque en ambos casos se pierde muchísimo conocimiento. Podemos ver aquí en la imagen a un cuentero, es decir, a un contador de historias. También a un chamán, a un anciano de una tribu nativa americana contando los mitos y leyendas de su tribu, de su raza. Tenemos de manera moderna el cuento y la novela. El cuento se caracteriza por ser breve, tener pocos personajes. Su trama no es complicada, es decir, se enfoca en uno o dos hechos primordiales, un tiempo y un espacio muy específicos. En cambio, la novela es profunda, es más larga, tiene tramas mucho más complejas, personajes cuantiosos, tiene varios hechos que se van enlazando. Los novelistas pueden invertir hojas, páginas en describir un lugar, en describir un personaje, en describir lo que piensa un personaje. Dice Ernest Hemingway, que fue un novelista norteamericano, que el cuento y la novela son muy parecidas a una pelea de box, pero el cuento es una pelea que se debe ganar por nocaut. En cambio, la novela es una pelea que se gana por decisión, es decir, a 12 rounds. Como decíamos, una narración se caracteriza por ser una serie de acontecimientos contados. Narra hechos que se van sucediendo. A eso se le llama trama. Una trama es un tejido de acciones, de personajes. Vemos aquí en este cuadro sinóptico que la trama tiene 3 momentos fundamentales: la exposición, el nudo y el desenlace. En la exposición se plantean los hechos, se describe el ambiente, el espacio, el lugar, el tiempo, la época, y en el nudo se nos plantea el conflicto y en el desenlace se resuelve ese conflicto. ¿Cuáles son los conflictos que puede haber en una trama, en una historia, en una narración? Pues son la lucha entre dos fuerzas opuestas, y puede ser de 4 tipos. Puede ser el hombre contra otro hombre, puede ser el hombre contra la naturaleza, puede ser el hombre contra su propio yo, contra él mismo, o puede ser el hombre contra algo sobrenatural, algo extraordinario. El momento más importante de una narración es el clímax, es donde el nudo está en mayor tensión y está a punto de romperse, para dar paso al desenlace. Pero estas acciones, esta trama es realizada por personajes. Los personajes son elementos fundamentales de una historia y los hay de varios tipos. Están según su importancia, se clasifican en principales, secundarios o ambientales. Está el personaje protagonista, que es aquel alrededor del cual giran todas las acciones en la historia. Y está el personaje antagonista, que es aquel
que va a poner obstáculos al protagonista. No siempre quiere decir que el antagonista sea un personaje malvado, no. Simplemente es el personaje que trata de poner obstáculos y evitar que el protagonista alcance sus objetivos. Pero todo esto tiene que estar contado por alguien. Alguien tiene que realizar la función del narrador. Si en las viejas historias orales los narradores eran los chamanes, los magos, los ancianos, los cazadores, pues aquí son los escritores. Pero puede ocurrir que sea un narrador protagonista, es decir, cuando la historia está contada en primera persona, desde el yo. Y el narrador puede ser uno de los personajes, puede ser casi siempre el personaje protagonista. Está también el narrador observador, que está fuera de la historia y cuenta lo que sucede según lo que está siendo testigo. Pero está aquel narrador que lo sabe todo, aquel narrador que funciona casi como un pequeño dios de la historia, porque es omnisciente. Omnisciente significa que lo sabe todo. Sabe el futuro, el porvenir de los personajes, las razones de su actuar, sus pasiones, todo, lo sabe todo. Esos son los principales tipos de narrador. Bueno, en nuestras sesiones en línea hemos platicado ampliamente de la novela 100 años de soledad. Entonces, tenemos los elementos para que ustedes sigan trabajando, por favor, con su libro en cuanto al tema, los personajes, el ambiente de esta magnífica novela de Gabriel García Márquez, de la cual hemos platicado ampliamente en nuestras sesiones en línea. Bueno, esto fue todo por hoy. Les pido por favor que lean, que escriban, que revisen su programa de actividades y traten de ir al día. Día con día hagan el trabajo que les corresponde para que no se les acumule. Cuídense mucho, nos vemos en la próxima clase. Hasta luego.